vamos a hablar de 3 momentos diferentes. En el Antiguo Testamento, pues vamos a ir hacia 1832 hasta 1835. Luego vamos a ir a este momento. 3 momentos distintos, 3 situaciones similares. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, bien, ¿qué es lo que el pueblo pensaba? Decía, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, siempre que esta casa está desierta? El Señor les dice, a ver, ustedes están en sus casas allí muy cómodamente mientras mi casa está desierta, porque en la mente de ellos no estaba la construcción o la reedificación del templo de Jerusalén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Les dice, traigan madera, es decir, traigan sus materiales, traigan de los materiales que ustedes tengan, que ustedes proporcionen, que ustedes provean. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para reedificar la casa del Señor, para volver a construir el templo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante esta invitación del profeta? Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, dice, y el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había mandado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cómo reaccionó este pueblo? Este pueblo obedeció. Este pueblo que en su mente no tenía como primera opción edificar el templo. Antes bien, ellos estaban más preocupados por edificar sus propias casas de madera, enmaderadas, dice ahí la escritura, que construir la casa del Señor. Entonces el Señor les dice, no, primero es mi casa. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Este pueblo que escuchó al profeta, decidió obedecer, fue lleno del espíritu del Señor, pero no solamente del espíritu del Señor, sino del poder para llevar a cabo lo que el Señor les estaba pidiendo. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, ¿sí? O sea, esta casa que están reedificando tendrá mayor gloria que aquella que ya había sido reedificada. Esta es una interpretación. Otra interpretación también se puede referir a la segunda venida. El Señor venga a su templo en la segunda venida. Voy a llenar de gloria y voy a llenar de paz este lugar. Es esta gloria de Jehová de la que está hablando. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella y mi presencia estará allí, porque vendré a ella y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. ¿Qué es esta gloria? Bueno, la gloria es que la presencia del Señor estará allí y la promesa es que los de corazón puro verán a Dios. Este es el mandamiento, esta es la forma en que reaccionó estos israelitas antiguos y estas son las promesas que el Señor les hizo. Esto sucedió aproximadamente 520 años antes de Cristo. Te voy a llevar a los 1832, 33, cuando la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días estaba en pañales. Dice, organizaos, preparad todo lo que fuera necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Esta revelación se refiere a la construcción de un templo. Esto fue en diciembre de 1832, que el Señor da esta revelación de que construyan un templo y los santos hicieron caso omiso, ¿no? De diciembre a junio pasaron alrededor de 5 meses donde los santos no pusieron mucho esfuerzo, tiempo, no trajeron de los materiales para construir el templo
Entonces viene esta reprimenda que está en Doctrina y Convenios 95, porque habéis cometido un pecado muy grave. ¿Cuál era este pecado tan grave que habían cometido los santos? Al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa. En Kirtland, Sidney Rigdon compartía la ansiedad de José por terminar el templo. Dijo José, dice, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para llevar a término este edificio en el tiempo señalado, dijo a los santos. De él dependen la salvación de la iglesia y también del mundo. El mensaje que transmitía José y Sidney, su consejero, era de que del templo, de que el hecho de que se construyera el templo de Kirtland, de ello dependía la salvación de la iglesia y también la del mundo. ¿Sí? De la construcción de un templo dependía la salvación de la iglesia y la salvación del mundo. Fíjense qué interesante, hermanos. Y esto tiene que ver con una doctrina fundamental, que es la doctrina de unir el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. José les decía que era necesario que se llevara a cabo la construcción de la iglesia, pero no solo la construcción de un templo, pero no solo para salvar a la iglesia, sino para salvar al mundo. Los templos que se están construyendo, ¿para qué son? ¿Sí? Tanto templo. Estamos preparando la venida del Señor. Eso recluta a niños, a niñas, a mujeres y a hombres ancianos para construir el templo de Kirtland. Porque a nosotros no nos piden eso. O dime si te han pedido que vayas a construir el templo que se está construyendo cerca de ti. No se lo van a pedir, pero hay otras cosas que sí le van a pedir. Continúa diciendo en el libro de Santo, muchas de las mujeres cubrieron puestos de trabajo que generalmente desempeñaban los hombres, ayudando a los albañiles y conduciendo carromatos hacia y desde la cantera para acarrear piedra para el templo. Cuando vio la pobreza de los santos y los sacrificios que estaban haciendo para terminar el templo, Sidney también temió que nunca tuvieran los recursos o la resolución para completarlo. Abrumado por la preocupación, a veces subía a la parte superior de las paredes del templo y le rogaba a Dios que les enviara los fondos que necesitaban para terminar. Orar, las lágrimas caían de sus ojos sobre las piedras que estaban debajo de sus pies. ¿Qué sacrificios, hermanos? ¿Qué sacrificios hicieron estos hombres, estas mujeres, estos niños y estas niñas? Hilando, tejiendo, construyendo, llevando, acarreando, levantando, cortando, para construir su templo, el templo de Kirtland. Tú sabes la historia. Este templo se construyó y fue el primero de esta con el sacrificio de los santos que pusieron de su tiempo, de su esfuerzo, de su energía para construirlo. El Señor finalmente vino y aceptó su templo. Ahora, esto sucedió en 1832 a 1835. Eso fue lo que se les pidió a ellos y ese fue el sacrificio. Ese fue el segundo momento. Ahora te quiero llevar al tercer momento. Nosotros somos el tercer momento. Se nos va a pedir que llevemos de nuestra madera, como se le pidió a los israelitas 520 años antes de Cristo. Se nos va a pedir el tiempo para que vayamos, carguemos, cortemos la madera, cortemos la piedra. No, no se nos va a pedir eso. No se nos va a pedir. ¿Cuáles son los sacrificios? ¿Dónde está el sacrificio de nosotros? El sacrificio de ellos fue ese, pero el de nosotros, ¿dónde? La joya suprema de la restauración es el Santo Templo. Sus ordenanzas y convenios sagrados son cruciales para preparar a un pueblo que esté listo para recibir al Salvador en su segunda General. venida. Pasen más tiempo en el templo y busquen entender el modo en que el templo les enseña a elevarse por encima de este mundo caído. Nos regocijamos de que se construyan más templos en todo el mundo. Con la dedicación de cada nuevo templo, el mundo recibe poder divino adicional para fortalecernos y contrarrestar los esfuerzos del adversario que se intensifican cada vez más. Es significativo que el Salvador decidiera aparecerse a las personas en el templo. Es su casa y está llena de su poder. No perdamos nunca de vista lo que el Señor está haciendo por nosotros. Está propiciando que sus templos estén más al alcance de todos
Está acelerando el ritmo al que construimos templos. Está aumentando nuestra capacidad de ayudar a recoger a Israel y además está haciendo más fácil que cada uno de nosotros experimente un refinamiento espiritual. Les prometo que aumentar el tiempo que pasan en el templo bendecirá su vida como nada más puede hacerlo. Mis queridos hermanos y hermanas, les ruego que se centren en el templo como nunca antes lo hayan hecho. Hermanos, estos son los 3 tiempos. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la invitación del profeta Ageo? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Dios ante la invitación de José Smith para construir un templo en Kirtland? ¿Cómo hemos de reaccionar nosotros ante la invitación del presidente de Nelson, no de construir un templo, no de llevar tus materiales, no de dejar la construcción de tu casa para ir a construir el templo, sino de simple y sencillamente pasar más tiempo en el templo? En la obra de historia familiar, ¿cómo has de reaccionar tú? ¿Cómo hemos de reaccionar nosotros? Dentro de 100 o 200 años, ¿qué van a decir en el milenio acerca de esta generación? ¿Qué van a decir de nosotros? Vemos hacia atrás y vemos qué se dice del pueblo que vivió en la época de Ageo, qué se dice de los santos que vivieron en la época de José Smith, qué se dirá de nosotros. Queridos hermanos, la invitación del Señor, la invitación del profeta es esto: que pasemos el mayor tiempo posible en el templo, como nunca antes lo hayamos hecho.